Hola exportadores y futuros exportadores. Bienvenidos a mi canal de YouTube Aprende a exportar con Carlos Enrique. El Brexit parece que es una realidad, sobre todo el Brexit en principio duro, que significa que es muy probable que tengamos una frontera dura con el Reino Unido como si estuviéramos exportando, por ejemplo, a Kazajstán. Y muchos de vosotros hacéis comercio con el Reino Unido y muchos de vosotros transportáis al Reino Unido o transportáis desde el Reino Unido. Y os estaréis haciendo grandes preguntas sobre en qué cambia el transporte por carretera al Reino Unido a partir del 1 de enero. Como siempre, traigo a la persona experta y en este caso mi entrevistada de hoy es Rocío García Suárez, que es directora comercial regional de una gran empresa transitaria francesa que se llama Ebner, Grupo Ebner. Y Rocío, mejor que yo, os va a contestar a estas preguntas que os estáis haciendo sobre necesidades y requerimientos de transporte por carretera al Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021. Rocío, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Carlos. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues Rocío, si te parece, vamos directos a la primera pregunta. Rocío, ¿qué va a cambiar? Pues mira, Carlos, van a cambiar muchas cosas. Todo va a cambiar porque vamos a pasar de una situación de libre circulación de mercancías a una situación en la que la mercancía ya no puede circular libremente, sino que tiene que estar sometida a una gestión de aduana de salida y de entrada, de exportación y de importación. Y frente a estos cambios, ¿qué debemos hacer? Pues hay que tomar efectivamente una serie de medidas para poder responder a este requisito nuevo de aduana, sobre todo si la empresa que lo va a hacer es un primo exportador, es decir, que se enfrenta por primera vez a una situación en la que tiene que gestionar esta aduana y no está habituada a hacerlo. Si es una empresa que ya está habituada a hacer aduanas para otros destinos, evidentemente estará más familiarizada con las gestiones, pero no por ello no tiene que interesarse por todo lo necesario para que la gestión sea fluida. Por supuesto que sí. Anticipar es importante. Y vamos a ver, si te parece, ¿qué requerimientos son necesarios? Es decir, imagínate un cliente vuestro que hasta ahora ha hecho solamente operaciones intracomunitarias y ahora se enfrenta a exportar a país tercero. ¿Cuáles son los requisitos previos para poder hacer esa exportación? Sí, claro, el primo exportador, como lo llamamos, ¿no? Bueno, si es la primera vez que la empresa se enfrenta a una gestión de aduana, lo primero que tiene que hacer es buscarse un transitario, es decir, a un operador de aduanas, a una empresa habilitada a hacer este tipo de gestiones por cuenta de la empresa exportadora. Eso es lo primero, efectivamente. Lo segundo es que esto sea posible y para ello la empresa exportadora tiene que tener un número de ORI. El número de ORI, le recuerdo que es el número de identificación de la empresa exportadora para con la administración de aduanas. Entonces, no se puede hacer ninguna gestión de aduana, de exportación, si no se tiene el número de ORI. La empresa que no lo tenga debe pedirlo ya. Se pide en la administración de aduanas. Sí, una pregunta, Rocío. Y el EORI es recíproco, me explico. Yo, empresa francesa, empresa española, solicito el EORI, pero tengo que trabajar una británica con el EORI o ellos funcionan de otra manera a partir de enero. Vamos a ver, la empresa británica importadora, ¿vale? A la que le estamos vendiendo, tiene que tener su propio EORI también, efectivamente, porque recuerdo que en cualquier operación de venta, bueno, destinada en este caso a Inglaterra, ¿no? Tras el Brexit, hay dos aduanas, hay la aduana de salida o aduana de exportación, se le llama de ambas maneras, y la segunda aduana, que es la aduana de entrada o aduana de importación. Y para esta aduana de entrada o de importación en el Reino Unido, la empresa importadora inglesa, bueno, británica, tiene que tener su propio número de ORI también. Entonces, nosotros aconsejamos, de hecho, a nuestros clientes que se informen en cuanto a que su cliente británico tenga también ese número de ORI y que no haya ningún tipo de impedimento una vez la operación de transporte lanzada, ¿no? Hablamos de exportaciones, entonces tenemos que identificar nuestra mercancía con un código, con un número que recibe el nombre internacional del sistema armonizado, la nomenclatura del sistema armonizado. Claro, esa nomenclatura, ese número específico de cada producto, no es necesario dentro de la Unión Europea, pero ya el Reino Unido, al estar fuera de la Unión Europea, Rocío, las empresas tienen que localizar su código. Claro, Carlos, efectivamente. Quien dice gestión aduanera dice pues clasificación aduanera. Entonces es muy importante que las empresas que no conocen la clasificación de sus productos por no haber tenido hasta ahora que hacer esta gestión
se pongan en contacto con la Administración de Aduanas, bueno, si tienen medios propios para asegurarse de qué código les corresponde, por supuesto, fenomenal, pero si no, recordar que la Administración de Aduanas dispone de un servicio de información para ayudar a todas las empresas que necesiten asegurarse de cuál es el código aduanero que corresponde o que se corresponde con su producto. Entonces, es importante anticipar, es importante hacer esta gestión cuanto antes para que, bueno, cuando llegue el momento de hacer la aduana, todas las informaciones requeridas, necesarias, estén a disposición del transitario. Rocío, aduana de entrada, aduana de salida, me viene a la cabeza una palabra que todos conocemos, Incoterms. Para este tipo de operaciones, ¿qué Incoterms estáis recomendando a vuestros clientes? Pues mira, sí, efectivamente, es uno de los elementos, yo diría, esenciales que hay que preparar, ¿no? Antes de la llegada del Brexit. Antes de hablar de lo que nosotros aconsejamos, lo importante, lo que yo aconsejaría a cualquier empresa exportadora es que negocie, o sea, que negocie, que llegue a un acuerdo claro antes de que la primera aduana haya que hacerse en cuanto a Incoterm. O sea, que el Incoterm hay que definirlo, forma parte de... bueno, de la negociación entre la empresa que exporta y su comprador, ¿no? Entonces, que se defina. Y efectivamente, no se aconseja el mismo Incoterm cuando estamos en una situación como esta. Nosotros aconsejamos sobre todo de trabajar en DAP. O sea, exportar en DAP implica, lo recuerdo bueno, para los que no se acuerden bien, que el transporte está desde el principio hasta el final a cargo de la empresa exportadora. Sin embargo, en términos de aduana, solo la aduana de exportación o aduana de salida, como decíamos antes, está a cargo del exportador. La aduana de entrada o aduana de importación se deja a cargo de la empresa británica importadora. O sea, nosotros nos ocupamos de lo nuestro, por así decirlo, y ellos se ocupan de lo suyo. Aunque el transporte no lo cortamos en dos, o sea, el transporte evidentemente a cargo de la empresa exportadora. Este es el Incoterm que nosotros estamos recomendando. Yo imagino que durante estos meses estaréis desbordados a preguntas de clientes grandes, pequeños y medianos, e imagino que una de las preguntas que os hacen es respecto a la fiscalidad, respecto al tratamiento del IVA, del impuesto valor añadido, y del diferimiento del pago. ¿Qué nos puedes recordar sobre este tema? Sí, claro, efectivamente. Tenemos por un lado la gestión aduanera y por el otro lado la fiscalidad, que es la consecuencia de la gestión aduanera. Recordemos que a partir del momento en el que el Brexit entre en vigor, toda gestión de importación, cualquier empresa española que tenga un proveedor británico, va a tener como consecuencia el pago del IVA, se supone, en ausencia de cualquier otro tipo de régimen, pago del IVA en el momento en el que la gestión de aduana de importación se realiza. Esto supone una tensión para la tesorería de todas las empresas. Entonces es importante recordar que hay medidas fiscales para ayudar precisamente a las empresas en este sentido, medidas fiscales que permiten el diferir el pago del IVA de manera mensual o de manera trimestral. O sea que no es necesario pagar esta cantidad de IVA en cada una de las gestiones de aduana para cada operación de importación. Entonces, una vez más, recordar que estas medidas existen y utilizarlas. Esto necesita también una anticipación, es decir, no esperar al último momento para dirigirse a la administración fiscal. Una pregunta que imagino que te hacen todos tus clientes. ¿Qué va a pasar con los plazos de entrega? Esos camiones que antes volaban, entraban y salían, se van a encontrar con una aduana, con unos atascos. Yo he visto un vídeo de un taco de papeles así solo por camión. ¿En cuánto se va a retrasar el despacho? ¿Qué va a pasar? Muy buena pregunta, Carlos. Y efectivamente es una de las mayores preocupaciones de todos los exportadores e importadores. ¿De cuánto se va a alargar mi plazo de entrega o mi plazo de compra? ¿Cómo va a impactar esto mi producción, mi organización? Nosotros preveemos mínimo un día, 24 horas a mayores respecto a los plazos de entrega que estábamos manejando hasta ahora. Los más pesimistas hablan de 2 días. Es verdad que ahora mismo hay ya atasco previo a la entrada en el periodo de Brexit, en el Brexit. Y bueno, creemos que va a haber una primera etapa a partir del 1 de enero del 2021 en el que probablemente hasta que, digamos, las gestiones sean más fluidas, haya mínimo ese periodo de 1 o 2 días que habrá que sumar al plazo de entrega habitual. Lo que recomendamos es, una vez más, prudencia, además de anticipación, prudencia,
Entonces, bueno, intentar los clientes y proveedores que haya una comunicación con ellos, evidentemente, que este tema se aborde, se trate, para poder integrar, siempre y cuando sea posible, ese día o 2 días más suplementarios en la organización respectiva, ¿no? Es importante. Rocío, pensando en todas aquellas empresas que nos están viendo y que no han exportado nunca, no han hecho ventas fuera de la Unión Europea, creo que estaría bien que les recordaras los costes que tienen ahora, tanto para el despacho de aduana de salida de la Unión Europea como para el despacho de aduana de entrada en el Reino Unido. Pues sí, Carlos, efectivamente, esto es un coste a mayores, no es solo un plazo de entrega a mayores, es también un coste, desgraciadamente, a mayores que hay que asumir, que hay que evaluar y que cada empresa tendrá que efectivamente tener en consideración, ¿no?, en su presupuesto de transporte anual. Bueno, sí, recordar que cada aduana de salida o aduana de exportación, efectivamente hay que confiársela a un transitario y el transitario va evidentemente a cobrar por este servicio, por esta gestión. Recordar que cada aduana se genera en función del número de operaciones comerciales o de venta, quiero decir, por factura. Entonces, una factura, una operación de venta es igual a una aduana. Me explico. Si la empresa exportadora entrega 3 pallets al transitario, pero cada pallet corresponde a una operación de venta diferente, o sea, hay 3 facturas comerciales para 3 clientes diferentes, son 3 gestiones de aduana las que hay que pagar, ¿no?, que hay que asumir. No, así que, bueno, sí, es un coste que no existía y que evidentemente, bueno, pues se va a añadir. Luego, en función del Incoterm, este coste puede estar multiplicado por 2. Recuerdo que si estamos en DAP, lo que decíamos antes, Carlos, es solo una aduana de exportación, bueno, una por factura, pero si estamos trabajando con Incoterm DDP, en este caso son las 2 aduanas, la de salida y la de entrada. Entonces, bueno, si son 3 facturas, son 6 gestiones que hay que pagar al transitario, ¿no? Efectivamente. Se espera también un aumento del coste del transporte propiamente dicho. Es difícil evaluar ahora mismo exactamente de cuánto, pero bueno, efectivamente la factura logística de Brexit va a ser importante. Rocío, para que nos quede bien claro, un resumen de todo lo que hay que hacer. Bueno, pues hay que hacer muchas cosas, efectivamente, Carlos. El resumen es el siguiente, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es buscarse un transitario, si no lo tenemos, es decir, una empresa habilitada para poder hacer la gestión de aduanas por nuestra cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo, tener u obtener el número de ORI. Recuerdo que el número de ORI es el número que nos liga, por así decirlo, a la administración de aduanas. Sin número de ORI no puede haber declaración. Obtenerlo. Asegurarse también que nuestro cliente británico o proveedor tiene también un número de ORI, aunque es de su competencia, es de su responsabilidad, pero bueno, está bien recordárselo para que no nos encontremos, digamos, bloqueados en el último momento una vez que la mercancía va de camino, ¿no? Recordar también que para la gestión de aduanas es necesario conocer la nomenclatura del producto con el que evidentemente estamos trabajando y que si hay la más mínima duda, la Administración de Aduanas tiene un servicio de información acerca de la nomenclatura. Suelen ser bastante rápidos, no dudarán en ponerse en contacto con ellos para cualquier duda. Decidir el Incoterm. Esto se hace durante, evidentemente, las negociaciones comerciales con el cliente o proveedor. Nosotros recordar, como transitarios que somos, que favorecemos, si puede ser, el DAP. O sea, cada uno su aduana. Yo la mía y ellos la de ellas. Aunque el DDP también se puede, bueno, si es necesario, gestionar, evidentemente. Recordar, una vez que hemos hecho estas gestiones de aduana, que hay también ventajas fiscales de las que nos podemos beneficiar. Entonces, no olvidarse de contactar con la administración fiscal y ver si, por ejemplo, un diferimiento de pago de IVA al mes o al trimestre en caso de operación de importación se puede obtener. Muy interesante en tema de tesorería, ¿no? Y bueno, por último, para terminar, recordar que los plazos de entrega se van inevitablemente a alargar, por lo menos en un primer momento, de probablemente un día, quizá 2. Esto es una estimación, evidentemente nadie puede estar seguro hoy en día de cuál va a ser el volumen de atasco, pero es lo que estamos estimando los del gremio, por así decirlo, y entonces comunicar con cliente, con proveedor, con evidentemente los otros departamentos de la empresa, producción,
logística, ventas, para que, bueno, estos días que se van a sumar no vengan a alterar, digamos, la organización general de la empresa. Recordar también que hay un coste a mayores que va a haber que asumir, que va a haber que tener en cuenta el coste, por un lado, del despacho de aduanas propiamente dicho. Antes no existía, ahora sí, mínimo una aduana, quizá dos, en función del Incoterm que se decida. Recordar otra vez que una aduana necesaria por factura comercial y, evidentemente, el coste del transporte propiamente dicho. Todas las empresas del gremio, todas las empresas de transporte están de acuerdo para suponer que, como va a haber un incremento del plazo de entrega, va a haber atascos, va a haber más tiempo para la operación de transporte, probablemente esto se traduzca por un incremento de costes que está un poquito por valorar aún, ¿no? Pero que inevitablemente va a ocurrir, sí. Rocío García Suárez, directora comercial regional del Grupo Ebner, empresa francesa de transitario. Muchísimas gracias por explicarnos la complejidad que nos enfrentamos todos ante el Brexit del Reino Unido. Encantada, Carlos. Y feliz Brexit a todos. Y como siempre, si os ha gustado esta entrevista, os invito a que le deis al like y que os suscribáis al canal para estar informados de vídeos que voy publicando siempre sobre comercio exterior e Internet aplicado al comercio exterior.